Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Kotor la fuerza. Aquí estamos, un capítulo más de Kotor, o Caballeros de Antigua República. Y bueno, capítulo anterior, rescatamos a nuestra amiga Bastia, o Bastila, como queréis llamarla. Su nombre lo pronunciaré muy mal, lo sé. Pero en fin, la rescatamos. Y bueno, me gustaría ver con nuestros compañeros. Fuera de cámara ya hablé con Mason, fallo mío, pero bueno. Hey there, what can I do for you? Quiero hablar de tu hermano, a ver si me dice algo nuevo. I don't want to talk about Griff and Lena. Just the thought of that space tramp makes my blood boil. Subject's closed as far as I'm concerned. If I'm gonna be any help to you, I can't be worrying about my brother running off with some intergalactic skank. So is there something else you need? Vale. Okay, Qué mona que have it your way. Qué mona que estás con eso. Puki. ¿Sabes algo sobre el planeta en el que estamos? Me pregunto si podías ayudarme. Tengo un premilla. Quiero saber un poco más de ti. Debe ser la primera, la segunda, que diga. Jo, tío, jo. Vale, gracias por nada, gracias por nada. A ver, quiero saber un poquito más de ti. Tío, no quiere decirme nada. Pero me ha dejado chof. Quiero que seas mi Chewbacca. Quiero que seas mi Chewbacca. ¿No te fías de mí? Bueno, al final tendrás que contarme más, tío. Quiero que seas mi Chewbacca. Vale. Parece que es un perro que le ha pegado una pata en los cataplines. Nada. Adiós. Qué fácil, ¿eh? Vale, adiós. Vale. Gamzeta y Mason, nada. A ver, Card. A ver, vamos a ver Card. Yes, Card. what's on your mind? Quiero discutir una cosa contigo. Sí, vamos a discutir una cosita con él, porque sabes algo sobre ese planeta. No. You do? Oh, fair enough. What do you want to discuss? Quiero hablar de esos asuntos que parecen que tienes conmigo. I knew you wouldn't understand where I was coming from. Let me try and explain. You got the skills of an elite commando, and you saved my butt more than once. Between that and your facility with languages, I'm lucky you're here. But that doesn't mean that I'm gonna stop watching you being wary. I'm just not built that way. Period. Tío, A ver, que no eres así, ¿eh? Eso suena a excusa. ¿Por qué eres tan desagradable? ¿Qué he hecho para merecer esto, tío? ¿Y para qué me estás vigilando exactamente? Voy a decirte eso. I don't know that yet. Like I said before, it's probably nothing, but I've been betrayed by people before, and well, it won't happen again. That's all. ¿Qué quieres que te... ¿Qué quieres? ¿Que te lo garantice que no voy a traicionarte? Estoy empezando a cansarme de tu actitud. Claro que no voy... No, espera, que me lío. Claro que no volverá a ocurrir si nunca te fíes de nadie. Debe decir el tercero, sí. Look, I'm not trying to insult you. This is just the way I am. No need to take it personally. Estoy empezando a dudar que seas capaz de confiar en alguien. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé yo que tú no vas a traicionarme? Me? Sí, tú, sí, tú. Porque debería confiar en ti después de todo. ¿Por qué debería de confiar en ti? You shouldn't. If you're smart, you won't trust anyone. Not me, not Bastila, and especially not yourself.
Ah, así que no te fíes ni de ti mismo, ¿verdad? Un consejo escueto, pero claro. No me gustaría vivir así. No sé. Voy a decir la primera. I don't need to be analyzed, thanks. Can we just get back to business? Vale, no quiero líos contigo, tío. No quiero conmigo. A alguien que no confíe en mí, no. Pues vete. ¿Estás seguro que no quieres hablar de ello? No, I don't want to talk about it. What I want is to save the galaxy. Vale, If that's tranquilo, even possible. Why tranquilo. is whether or not I trust you or anyone so damned important to you? Why do you even care? We don't have time for this, so can we please just drop it for now? Can we pick it up later if you really must? I want to get underway. Vale, tranquilo. Tú tranquilo. How can I help? ¿Quieres hablar de algo? I would like to know what happened after you crashed on Taris. I'm curious as to what you and Karth were doing before we all joined forces. Vale, antes de que te rescatáramos, querías decir... Te estábamos buscando... Voy a decirle lo primero. I managed to free myself, as I recall. In fact, if I hadn't been there, Bejiga's thugs might have killed you in that fight. It's probably more accurate to say that I rescued you. ¿Eres incapaz de admitir que te rescatamos? Es muy... yo sola puedo con todo. Sí, si no recuerdo mal, no escapaste a los Vulcars negros hasta que llegamos. I'll admit that I probably wouldn't have been able to free myself if not for the brawl after the swoop race. I guess I should thank you for that, at least. Actually, your presence at the swoop track is what I'm curious about. It couldn't have been an easy task to find me there, yet somehow you managed. You also avoided detection by the Sith, discovered I was a Vulcar prisoner, gained sponsorship for the race, and became the Taris swoop champion. That's quite a resume. Bueno, y rescaté a la... sí, rescaté a la damisela en apuro, sí. Sí, que solo se liberó, tonto. No te olvides, sí. Ay, Dios mío. No, yo no sé para qué fui, en serio, no sé para qué fui a liberarla, a rescatarla, si solamente con el follón se liberó ella sola. Es que no puede ser. No. ¿Qué le voy a hacer? Tengo talento. Me ayudaron mucho. Carl, Mission, Zarback. Voy a decirles esto último. Your modesty is admirable, but though others helped, you were the catalyst for these events. When you were chosen to join this mission, I doubt any of us expected this much from you. A Jedi could have done such things, of course, but only by drawing heavily upon the Force. A ver, ¿quiere decir que puedo controlar la fuerza? Creo que subestimas a los que no somos Jedi. Voy a decirle lo primero, venga. The Force is in all of us, though for most people it's barely a measurable whisper. But there are some individuals outside the Jedi Order that we consider Force-sensitive. It's obvious to me that the Force has been working through you. There is no other explanation for your great success. Though I'm not certain what to make of this discovery. Perhaps if you weren't... well, if you were younger, the Jedi might take you for training. But as it is... O sea que tal vez si no fueras bueno, si fueras más joven... ¿Qué quiere decir? ¿Por viejo no me vas a entrenar? Es que no es muy agradable hablar con ella, ¿eh? Me llama viejo. Alégrate de que sea sensible a la fuerza. Si no, no hubiera podido rescatarte. No quiero volver a hablar de ese tema. Voy a decirle, ¿qué quieres decir? I'm sorry. I've overstepped my authority. I'm speaking of things that are best left to the Jedi Council. For now, let's just accept the fact that you're gifted. Hopefully, between your abilities, my Jedi training, and the skills of our companions, we can find a way off this planet. Vale, vamos a ver los diarios, a ver. Bastia. Te ha dicho que ve señales que indican que la fuerza está actuando a través de ti. Pero era reacia a especular más porque pensaba que esos sentimientos son la providencia, me quedo aquí, lo que pone ahí, providencia del Consejo Jedi.
Card, a pesar de estar impresionado con tus capacidades, Card todavía no está dispuesto a abrir su corazón. ¡Jo! Card, abre tu corazón. Quizás si le das algo de tiempo, aprenda a confiar en ti. Card, abre tu corazón, por favor. Yo soy una buena persona, soy un buen chico. Vale, a ver. Capítulo anterior conseguí una cosita que me moló mucho. Aquí está. Espada de luz de dedo y hoja. Vale, esto va a... se usa aquí, ¿no? A Bastia. O Bastila. Vale. Vámonos fuera. Vámonos fuera. Me llevo a ella y me llevo a esta para equiparla. Sí. Me la llevo para equiparla. Tengo que subir de nivel. Kin kun no ba muli ra chinkun. Tong hait tun kun ching. Ni bobo jimata. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Tolpi kik nyunyan. Sí, así es. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa contigo? Rundi haudonga kuhungabi. Wana kunbes. Chink palamul tong king ba na konkek. Tung ting ta chun kun nek muli ra best. No voy a pronunciar bien el nombre nunca en la vida. Cande Rose. No es el de el mandaloriano que trabaja para Davik. Takum justak miki grabel mogo. Kachi chu aitha donga tulpada bonk molya gando danago chuchut. Moga shampongpa Sí. bolawana chikni. Bamul slik mo podana wanga kun bist mulira best. Tongai tuam jiji yumalithpa ang ninkotu. Tolbada bunk walya gando danago chuchut. Kachi chu aitha haudonga. Yumalithka inkotun. Chilo mulra de nebobo. Wonka kun biskang. Bamulara. Gracias por el mensaje. Iré a verlo a la cantina. Shagji kin lor chawata uma? Kava volpa mulji gumana. Kin kun shachi king. Ni king kun oba mulira jikun? Wama kun bes. Chin palamuji. Tunira nu prata dunko. Sercha domandoma? Vale, tengo que ir a la cantina. Subir de nivel a Basti. What can I do? Basti, tengo que subirte. Vale, le llevo al Basti. Vamos a subir de nivel a Basti. Atributos, destreza, que es el saber láser, ¿verdad? Hay que darle aquí. Voy a darle aquí un puntito. Sí. Aquí, vale. Conciencia aquí. ¿Solamente sube 2 puntitos? ¿En serio? ¿Me estás diciendo que 2 puntitos miserables me está subiendo? Esto me cuesta 2. Me cuesta 2, me cuesta 2. 1, 2. Joder, en serio. 2 habilidades que son así buenas. Ay, Basti. Vale, poder de la fuerza, pero vea. Auras de fuerza. Imagino. ¿Estos son los que tiene ya o que puedo poner? No puedes. ¿Qué dice? No puedes cambiar la selección. Ya la tienes, vale. Vale, estos ya los tiene. Tiki. Este que me hace falta. Nivel 6, vale. Tiki. Vas a tener rayitos. Has ganado un nuevo. Sí. Ahí, leches. Que no le he dado bien. Vale, así subo nivel 6, el de curación. Vamos a darle ahí otra vez. Poderes. Me hace falta nivel 6. Este. Todavía no. Todavía no tienes los requisitos. No. ¿Y qué requisito me hace falta para este? Vale, pues este. Sí. Acepta. Todo bien, vamos, nivel 6. Bien. Nivel 6 ya tenemos nivel 6. Eso viene muy bien, porque ahora sí puedo coger y darle vidilla. Vamos a darle aquí. Poderes. Este.
De curación. Aceptar. Vale. Y ahora que estoy, vamos a ver. Equipo. Vamos a darte esto que es para ti. Vamos a ver. Esto que me da salvación más 2. Nada más. Y esto es resistencia de daños. Resistencia 5 menos... No sé, coaccionar. De momento voy a darle así. De momento voy a darle así. Y voy a darle así. Nada. ¿Este qué hace? Destreza más 1. Vale, se voy a dar a ella mismo. No puede. Y aquí... nada. Claro, no puede llevar ningún traje de estos. No tiene la habilidad. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos a... Era yo, ¿no? El que podía subir de nivel. Vale, vamos a ir aquí. Subir de nivel, habilidades. Vamos a subir aquí y aquí y una más aquí. Sí, vamos a subir conciencia en este nivel. Vale, aceptar. Sí. Y cerramos. Vale, tenemos que ir a 2 sitios. Uno es... ¿Dónde se salía? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Se salía? No, se salía por ahí. Espérate un momento. Escapa de Taris. Aprendiz de Rookie. Vale, hay que ir a esto. Te dio la contacto. La defensa. Podía contactar. Empezó a ayudar con ella. Estaba bebido por su rechazo. Tengo que ir a la cantina, lo más seguro. Comprador de droide. Vale. Rookie. Vale, eso sí sé dónde es. Y esto ya lo tengo yo. Conseguimos la medicina. Así que vamos a ir de aquí. Vamos a pagar, es decir, pagar. Darle la medicina al doctor. Que se vea al doctor, no al ayudante, que el ayudante quiere hacer cosas malas con ella. Vale, a ver. La enfermería estaba hacia allá. Vale. Claro, había una cantina ahí, si no me equivoco, por ahí había una cantina. Y había otra cantina abajo. ¿A cuál de las dos tengo que ir? Voy a encontrar al tipo ese. Bueno, vamos por aquí. Lo curioso es que, ¿veis? Toda la gente va desarmada. Hey, Bastila. Oi. You ever use the Force just for fun? You know, a little jolt of the Force to trip up some jerk who's ticking you off? I would never use the Force for such petty and trivial revenge. The mere thought of it's preposterous. Oh, come on. There's gotta be times when you've thought about it. Don't be so stuck up. You can tell me. I am not stuck up. I merely have the years of training to give me the wisdom and understanding to see how childish such an act would be. Childish? Is that a crack about my age? You ain't much older than me, Miss High and Mighty. Just 'cause you're some Jedi doesn't mean you can be a prissy little... ¡Ay! What the... Hey! That wasn't funny! I have no idea what you're talking about, Mission. Come now, we have to get going. Please, do try to be less clumsy in the future. Oh, creo que esta se lo va a llevar muy mal. Madre mía. A ver, este quería la medicina para hacer chanchullos malos. Y este la quería para hacer... Pues servir, digamos. Y voy a hacer las cosas bien. Y yo he dicho que mi personaje va a ser un Robin Hood. Es un ladronzuelo. Welcome back. Are you in need of healing or medical supplies? I can treat you right here at the center for almost any condition, except the Rakul disease, of course. A ver, tengo el suero para curar la enfermedad de Rakul, o como se diga. You have the serum? Impossible. How did you get this? No, wait, I don't really want to know. Can I see it? The serum, I mean? I need to see if there is enough for me to analyze it so I can start producing it in mass quantities. La verdad es que lo conseguí de un cuerpo tirado en el suelo, o sea, que no hice nada malo. Ya, mira qué cara de tonto que tiene. Let me see. Yes, this is it. A cure for the Rakul disease. With this sample, I can make enough serum for everyone. The people of Taris owe you a debt they can never repay. Please, take this small reward. It isn't much, but it's all I can afford. A few credits and 2 spare med packs. ¿Qué es? Un par de paquetes de medicinas extras. ¿Qué se acerca?
Eso estaría bien. Sí. No voy a persuadir porque paso de... en esta situación no quiero persuadirlo. No. I appreciate everything you've done. There are many who would have sold the serum to the crime lord Davik for a much higher sum. Now, is there anything else I can do for you? Quiero hacerte algunas preguntas. Centro médico. Es una especie de hospital. Déjame echar un vistazo a ver lo que vendes. Sí. Of course. Just step over here and I'll show you what I have in stock. My prices are very reasonable. Just what I need to keep this facility operating. A ver. Tengo dinero, sí. Avanzado. Botiquín normales. Creo que me compensa más comprar estos de momento. Sí. Suero de Rare Gold. Ahora lo vende. Cantidad 1. Bueno, de momento. Compra. Y creo que ya está. Sí, creo que compra bastantes. Vale. Puntos de luz sostenido. Tengo 16, vale. Vamos, niñas. Quítate. En serio. Me encanta que aparezcan aquí como si fuera un muro ilusorio y no me deje avanzar. Blow it! If you'd brought that rat ghoul serum to Zack, she would have made it worth your while. But no, you had to go and do the honorable thing. Sí, ¿qué pasa? ¿Quieres pelear? Vale, eso ya está hecho. La cantina. Ahora tengo dudas. No sé si es la cantina de la ciudad baja. Vale, si os acordáis. O bien la cantina que hay aquí. Que no podía entrar porque estaba cerrada. Y había un soldado Sith delante de ella. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si es esta. Esto no me di cuenta. Esto de aquí. Es una cápsula de esta que se estrellaron. Hola, pequeños droides. ¿Qué sois? ¿Restos de droide? Los droides de recuperación están ocupados. Busca entre los restos de esta cápsula. Aquí no se ve nada. En serio, déjame pasar. Voy a ver si es esta cantina donde tenemos que ir. O tenemos que ir a la otra cantina. ¿Qué es? ¿Cuál es? Había otra cantina. Esta vendía trastos. No me acuerdo qué trastos vendía. Equipo, vale. Y aquí está la otra cantina. ¿Me dejará pasar ahora? Sí, me deja pasar ahora. Debes reunir a tu equipo antes de continuar. How can I help? No. Then I suggest... ¿Cómo que reunir? A ver. Tengo que... vale. Faltaba que vinieran todos. Mission... Vale, a ver. Monitor de campo. Monitor de campo. Este es el... Gorok. Hello there, youngster. You interested in buying the Pazak deck of an old man looking to get out of the gambling game? Just 50 credits and I'll sell you all my cards. I'll even throw in a free lesson to boot. It's a great deal, if you can afford it. Claro. Pero antes, ¿quién eres? My name's Garuk. I used to be a card shark, one of the best Pazak players in the Outer Rim. But that was before I retired from the gambling life. ¿Lo has dejado? ¿Por qué? Don't get me wrong. The game's been good to me over the years. I've traveled the span of the galaxy, from the core worlds to the farthest reaches of the Outer Rim. I've won countless fortunes, and lost countless more. But that was long ago, and things have changed. Gambling is a young man's game. That's why I'm looking to get out. My offer still stands. 50 credits gets you my old Pazak deck and a free lesson. A great offer if you can afford it. Vale, claro. Menos mal que no gasto todo el dinero. Glad to see you're interested in the grand old game. The rules are pretty simple. Here, I'll load them up into your data pad so you can check them out anytime you want. Good luck. I hope the game's as good to you as it was to me. Now, is there anything else I can do for you? Quisiera tomar una lección de Pazkar
quiero hacerte unas preguntas. Of course, of course. My mind isn't as sharp as it used to be. That's why I'm giving up the gambler's life. But I think I can still manage to answer some simple questions. Lo has dejado porque necesito información sobre Taris. ¿Sabes algo acerca de las casas de emergencia de la República que se estrellaron en la ciudad subterránea? Ay. Paso. Of course, of course. No sense in a youngster like you wasting your days away with an old man in a dingy bar. But if you ever want to chat, you know where to find me. Vale. 50 créditos una baraja. Bien. Vale, aquí está el Ordo. I saw you in the swoop race. Very impressive. You seem like you know how to get results. That's just the kind of person I'm looking for. ¿Quién eres? Bueno, sí, puedo decirle quién eres. Venga, va. My name's Canderous Ordo. I work for Davik Kang in the exchange. The hours aren't great, but they promised me a fortune to work for them, and I have nothing better to do. Mandalorian mercs like me are in high demand. But lately, Davik hasn't been paying me what he promised. I don't like getting cheated. So I figure it's time for me to break the Sith quarantine and get off this backwater planet. ¿Y cómo piensas hacerlo? Venga, va, cuenta. I've got a plan to escape Taris, but I can't do it alone. I need someone I know can get the job done to help me. That's where you come in. You don't need to ally yourself with this person. We should move on while we can. I ain't talking to you. I'm talking to your friend, aren't I? I saw you win that swoop race and started thinking, anyone crazy enough to race like that is probably crazy enough to break into the Sith military base. I need someone to steal the Sith launch codes from the base. Without those codes, any ship leaving the atmosphere will be disintegrated by the Sith fleet's automated defense guns. ¿Y qué gano yo con esto? Here's the deal. You bring me those launch codes, and I can provide the vehicle to get us off the planet. Davik's flagship, the Ebon Hawk. ¿Y cómo vas a hacerlo? Not yet. First you bring me the launch codes. Then I'll tell you the rest of my plan. Y vale, ¿y cómo se supone que voy a entrar en la base militar? Getting in won't be easy. The Sith base is protected by an encrypted security system. It would take a top-of-the-line astromech droid to slice through it. Lucky for you, I know just the place to get a droid like that. Davik was having one custom built by Janice Nall. Just tell her Canderous sent you and she'll sell you the droid. Then you can use it to get the launch codes from the Sith base. Ajá, no se enfadará. Davik, si me llevo en su droide. Davik paid for the droid, but I'm the guy he put in charge of the mission. He won't care how I come up with those codes. Normally I'd do this myself, but everyone knows who I work for. If I broke into the Sith base, they'd send an army down on Davik's estate to get those codes back. That's why I need you. Ok. Canderous. Acepto. I don't sense any deception from him, which is surprising. This may be exactly what we need. I'm going to wait in Javiar's cantina. You come and find me when you've got those launch codes, and I'll make sure we both get off this rock. Vale. Vamos a ver si aquí está lo que buscamos. Nuevo Tarsiano. ¿Dónde está el tipo este? A lo mejor está por aquí. Está en la otra cantina. Ciudadano. Ciudadano. I can't believe we couldn't get arena tickets for this match. Now we'll have to watch the duel on the view screen. Who cares? It's Duncan and Gurlon fighting. It's not like we're gonna miss anything good. Shh, they're about to start, so quit complaining and just watch the view screen. Ladies and gentlemen, I draw your attention to the dueling ring. Here, two combatants will battle for your viewing and gambling enjoyment. Now, I hope all your bets are down because we're ready to roll. In this corner, I give you Gurlon Two Fingers. And over here, looking to climb the ranks yet again, is the ever-persistent Deadeye Duncan. Galon, 2 dedos. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo tiene 2 deditos? ¿O tiene 2 dedos de frente?
And to nobody's great surprise, Deadeye is down again. Don't worry, folks. He's just unconscious. As usual, our medics will have him up and about in a bit. Well, that was quick, wasn't it? So I give you the winner, Girl on Two Fingers. Pero ¿se puede ser más tonto? Se le ha caído el blaster al suelo. Sí, ¿cómo se puede ser tan tonto? A ver, estoy buscando Twitch. Joder. Un hack, sí. Los odio a muerte estos tíos. Mar, Is. Bueno, ya veremos con toda esta gente. Siguiente capítulo. Estoy buscando al tipejo este. ¿Dónde estás? Aquí, diario. Vale, Bastilla, no sé qué menos. Compra el droide. Este. Hola, Honda. ¿Dónde puede estar? Me imagino que puede estar en una cantina. Rechaza. Ponga precio sub cabeza. Honda. Honda, ¿dónde puede estar Honda? Aquí. Hemos visto, mirado que no está. Y bueno, dudas. A ver. Este es un ciudadano. Es que no me salen los nombres. ¿Por qué no me salen los nombres? Está jugando aquí a Pazak. Joven noble. Cliente Sith. Cliente Sith. Ciudadanos. Y estos nada. Vale, vamos a ver. Pues que se ponen siempre en el medio, leches. Camarero. Camarero. Oye, tú. I'm sorry, I'm too busy to talk. I've got to get these. Where did you get those clothes? A trash compactor in the lower city? And what are those drinks we ordered? Lo siento, no soy vuestro camarero. Lo siento mucho, ¿eh? Why is the help here so incompetent? One word from Daddy and I could get you fired. Persuadir. Lo siento, no te enfades. Ahora voy a por las copas. Sí, sí, sí. That's better. Now, hurry up with our order. And here are your drinks, Miss Lavin. I apologize for the delay. Gana. Y joven noble. Do I know you? No? Then why are you speaking to me? Ay, ¿para qué me hablas? This cantina isn't the fanciest joint Vale. I've ever been in, but it's a good Vale, place to aquí se unwind ponen after aquí a a hard shift at the military base. hacer el tope. No sé dónde estará el tío ese. Hergan. Como no, deben estar aquí las bailarinas sensuales. Patrón, habitante. Patrón, habitación, M. Check out those Twi'lek dancers. I don't know who designed their outfits, but that man deserves a raise. Voy a ver con el Hergar este y voy a dejar el capítulo por aquí. Ciudadano. Bailarina. Kipuna na bonsha. Kavadumpa kupaliaya mokapata. Mucho shakapaka. Yikikon no ba muladraki chichon. Vale, yo te dejo tranquila. Everyone's worried the Sith will come in here and shut this place. No hard feelings, my good man, but I can't really talk with you right now. It's difficult enough to draw the interest of the ladies in this establishment as it is. Surely you understand what I'm talking about. I'd guess you've experienced many lonely evenings, something I'm hoping to avoid tonight. Vale, pues ya está. Ya he hablado con él. Qué fácil, ¿eh? Qué fácil y qué rápido. En serio. Aquí tengo otro. Mi course. Ah, vale, esta es la entrada. Esto no me había dado cuenta yo. Bendak, el asesino estelar. El asesino estelar. Vale. Pues el siguiente capítulo hablaré con el asesino estelar. Con esta mujercita, este hombrecito. Y los que nos quedan por aquí, en la zona de peleas. Esto es de esta parte. El hub y toda esta gente de aquí. Así que de momento, aquí dejamos el capítulo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, suscribiros, comentar. Un saludo, ser buenos, ser felices. Y adiós.